La noche cae, un manto de oscuridad que cubre el mundo, silenciando el bullicio del día. Las estrellas, como pequeños faros, titilan en la lejanía, observando desde lo alto los misterios que se esconden en la tierra. El silencio te envuelve, un silencio profundo que solo es roto por el latido de tu corazón. Un ritmo constante, una melodía ancestral que te conecta con el pulso mismo de la existencia. Sostienes un libro, la Biblia, pilar de civilizaciones, fuente de consuelo y justificación de guerras. Un texto venerado, estudiado y debatido durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que lo que tienes en tus manos es solo una versión incompleta, una sombra distorsionada de la verdad original? Páginas cruciales, arrancadas por manos poderosas, silenciadas para siempre, o eso creían. Ocultando verdades aterradoras, conocimientos prohibidos que podrían sacudir los cimientos de nuestra fe. Imagina un poder capaz de moldear la fe de miles de millones, de controlar el flujo de la historia a través de la manipulación de las escrituras, decidiendo qué era sagrado y qué debía arder en el olvido, consumido por las llamas del fanatismo y la ambición. Lo que nos queda es una historia editada, cuidadosamente seleccionada para mantener el orden y el control. Un rompecabezas con piezas faltantes, un mapa incompleto que nos impide ver el panorama completo. Piezas que podrían cambiar nuestra visión de Dios, revelando aspectos ocultos de su naturaleza divina. El diablo, no como una simple encarnación del mal, sino como una figura compleja y multifacética. Y nuestro destino, un camino predeterminado o una serie de posibilidades infinitas aún por descubrir. Nos dicen que los textos apócrifos fueron descartados por ser poco fiables, plagados de errores y contradicciones. Pero la verdad es mucho más oscura, mucho más inquietante de lo que jamás podríamos imaginar. Estos textos ocultaban secretos sobre la creación, sobre los orígenes del universo y la humanidad. Entidades celestiales desconocidas, seres de luz y oscuridad que interactuaron con nuestros antepasados. Profecías inquietantes, visiones apocalípticas que presagian el fin de los tiempos. Y la verdadera identidad de figuras clave, revelando sus motivaciones ocultas y sus conexiones secretas. Así que te pregunto, ¿te atreverías a buscar esas páginas perdidas, a desenterrar los secretos que han permanecido ocultos durante tanto tiempo? A leer palabras consideradas tan peligrosas que fueron erradicadas durante siglos, condenadas al olvido por aquellos que temían su poder? Este no es un simple ejercicio de curiosidad, una búsqueda superficial de conocimiento. Es un descenso a un abismo de secretos sellados durante eones, un viaje a las profundidades de la verdad prohibida. Una vez que el velo se rasgue, una vez que la verdad sea revelada, ya no habrá vuelta atrás. El conocimiento te cambiará para siempre. Los libros apócrifos, los textos prohibidos, esas narraciones que quedaron al margen de la historia canónica, son los expedientes clasificados de la fe, los documentos que desafiaron las interpretaciones dominantes y las verdades establecidas. Evangelios, epístolas y apocalipsis, visiones alternativas que ofrecían perspectivas diferentes sobre la vida de Jesús y los orígenes del cristianismo. Textos que no pasaron el filtro de los concilios, que fueron considerados heréticos o simplemente incompatibles con la doctrina oficial. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, un texto enigmático y fascinante, no narra la vida de Jesús al estilo de los evangelios canónicos, sino que recopila sus dichos secretos, sus enseñanzas más esotéricas, mostrando a un maestro gnóstico más que a un salvador tradicional, un guía espiritual que revela los misterios del universo. El Evangelio de María Magdalena, una figura controvertida y a menudo malinterpretada, la presenta como la discípula más cercana a Jesús, portadora de enseñanzas secretas, una confidente privilegiada a quien se le revelaron verdades ocultas. El Evangelio de Judas invierte la narrativa, desafiando la imagen tradicional del traidor. Judas, lejos de ser un traidor, es el discípulo más leal, el único capaz de comprender el verdadero plan divino. Cumpliendo una misión cósmica, un papel esencial en el drama de la salvación. El Apocalipsis de Pedro, excluido del canon, una visión del más allá llena de simbolismo y dramatismo, describe con crudeza los tormentos del infierno, con imágenes vívidas y aterradoras, y las glorias del paraíso, ofreciendo una visión dualista del destino final del alma, planteando preguntas sobre lo que la Iglesia prefirió ocultar, sobre las razones detrás de la selección de los textos canónicos. Estos textos son fragmentos de un universo literario vasto y prohibido,
un tesoro de ideas y creencias alternativas, oculto bajo la superficie de la Biblia, esperando ser redescubierto y reinterpretado. ¿Por qué fueron eliminados? ¿Qué motivó su supresión? ¿Qué verdades contenían que resultaban tan peligrosas para el poder establecido, para la ortodoxia religiosa? La historia oficial es solo la punta del iceberg, una pequeña fracción de un pasado mucho más complejo y diverso. Entre los textos prohibidos, aquellos susurrados en las sombras de la historia, el libro de Enoc destaca, una reliquia envuelta en misterio y controversia, no solo por su antigüedad, sino por su visión cósmica y perturbadora. Una ventana a un universo mucho más vasto y complejo de lo que imaginamos. Enoc, bisabuelo de Noé, un personaje enigmático en la genealogía bíblica, es llevado por ángeles a través de los cielos, ascendiendo a reinos celestiales más allá de la comprensión humana. Allí se le revelan los secretos del universo, descorriendo el velo de la creación. Se le muestran las estrellas, las leyes de la física y la intrincada red del destino humano entrelazada con los hilos del cosmos. Narra la caída de los vigilantes, una historia de rebelión y transgresión. Ángeles que descienden de los reinos celestiales, atraídos por la belleza terrenal, toman esposas humanas, desafiando las leyes divinas y mezclando lo celestial con lo terrenal. De esta unión prohibida engendran gigantes, los Nefilim, seres de inmenso poder y apetitos insaciables. Estos seres trajeron violencia y caos al mundo, y conocimientos prohibidos, secretos oscuros que corrompieron la pureza original. Enseñaron la guerra, la hechicería, artes oscuras que desequilibraron el mundo. Revelaron los secretos de la metalurgia, la astrología, herramientas que podían usarse para el bien o para la destrucción. El resultado inevitable fue la corrupción de la humanidad, una espiral descendente hacia la oscuridad. Y así llegó el gran diluvio, una catástrofe cósmica, no solo para limpiar a la humanidad de su pecado, sino también para erradicar a los Nefilim, la descendencia prohibida que amenazaba con destruir el orden divino. El libro de Enoc describe un universo vasto e implacable, donde la humanidad es peón en un juego cósmico, manipulada por fuerzas que escapan a su comprensión. Esta visión, chocando frontalmente con la narrativa reconfortante de un Dios omnipotente y benevolente, fue excluido del canon bíblico por ser demasiado literal, demasiado extraño, o porque revelaba demasiado sobre nuestros carceleros, las entidades que nos observan desde las estrellas. Tal vez, simplemente, mostraba una verdad incómoda, una verdad que no estábamos, y quizás aún no estamos, listos para aceptar. Más allá de Enoc, los evangelios gnósticos ofrecen una visión radicalmente distinta. La salvación no es fe ciega, sino gnosis, conocimiento directo de lo divino. Para los gnósticos, el mundo material es una prisión creada por el demiurgo, un dios inferior y autoritario. Jesús, según estos textos, no vino a fundar una iglesia, sino a despertar la chispa divina en cada uno de nosotros y mostrarnos el camino de regreso al reino de la luz. Textos como el Evangelio de la Verdad describen una lucha cósmica entre la luz y la ignorancia. La iglesia primitiva vio en el gnosticismo una amenaza. Si la salvación era personal, ¿qué papel quedaba para la institución? El gnosticismo fue perseguido y sus libros quemados, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué temía tanto la iglesia de este conocimiento? ¿Por qué ocultar estos textos? La respuesta oficial es la coherencia teológica, pero la realidad es poder y miedo. El canon bíblico se consolidó en concilios como el de Nicea, donde se eligió qué doctrinas sobrevivirían y cuáles serían condenadas. Los textos que mostraban a un Jesús diferente, que valoraba el conocimiento secreto, o a figuras como María Magdalena, amenazaban la estructura patriarcal y jerárquica de la Iglesia. Era más conveniente un Jesús divinizado y célibe, fundador de una iglesia con Pedro a la cabeza. Algunos creen que el Vaticano aún guarda estos textos y conocimientos arcanos en sus bóvedas, temiendo su poder. ¿Fue censura por control o por miedo a lo que estos textos podían desatar? El silencio del Vaticano es, en sí mismo, una respuesta inquietante. Durante siglos, los textos prohibidos parecían perdidos, hasta que en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino halló 13 códices de papiro. Estos libros, enterrados por monjes para protegerlos de la destrucción, contenían evangelios y tratados gnósticos desconocidos. El hallazgo fue una cápsula del tiempo.
el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el apócrifo de Juan y más. Por primera vez, podíamos leer las palabras de los herejes sin el filtro de sus enemigos. El cristianismo primitivo no era monolítico, sino un hervidero de ideas diversas y contradictorias. La versión que conocemos hoy es solo la que ganó la batalla por el poder. El desierto habló, y su voz fue un coro de ecos prohibidos. La historia oficial nunca fue la única. Los textos prohibidos no solo ofrecen teologías alternativas, sino también prácticas esotéricas y rituales arcanos. El cristianismo primitivo, especialmente el gnóstico, incluía ritos de iniciación y fórmulas secretas para trascender la prisión material. Algunos textos describen palabras de poder para sortear a los arcontes tras la muerte, más cercanos a la magia que a la religión tradicional. Las profecías apócrifas pintan futuros ambiguos y aterradores, con juicios múltiples y el regreso de los vigilantes. ¿Se nos ha contado toda la verdad sobre el fin de los tiempos o solo una versión simplificada y controlada? Tal vez el verdadero apocalipsis sea mucho más extraño de lo que imaginamos. ¿Y si los ángeles, demonios y vigilantes de los textos prohibidos no fueran seres espirituales, sino visitantes de otros mundos? El libro de Enoc describe a los vigilantes descendiendo del cielo, enseñando tecnología y engendrando gigantes, transferencia de tecnología, manipulación genética. El viaje de Enoc por los cielos suena a relato de abducción, y los carros de fuego a naves espaciales. ¿Era el demiurgo un líder extraterrestre y la guerra en los cielos un conflicto real entre facciones alienígenas? Esta hipótesis transforma la teología en exopolítica y da sentido a los pasajes más extraños de los textos prohibidos. ¿Son metáforas espirituales o descripciones literales de eventos incomprendidos? Tal vez la historia de nuestra religión es la historia de nuestro contacto con otros mundos. Hemos desenterrado textos condenados y explorado teorías que desafían los cimientos de nuestra civilización. Cada página desenterrada profundiza el misterio, rasgando el velo para revelar un abismo aún más oscuro. ¿Está la humanidad preparada para estas verdades? ¿O la censura fue un intento de protegernos de realidades insoportables? ¿Fue control o miedo a que la revelación destruyera el mundo tal como lo conocemos? Hoy, seguimos buscando respuestas, mientras la historia completa permanece oculta, tal vez a simple vista. La verdad susurra desde las páginas prohibidas, esperando a quienes se atrevan a escuchar. Pero la pregunta no es si podemos encontrar la verdad. La pregunta es, ¿podríamos sobrevivir a ella?